enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste al morir en esa inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste, gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste, gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, hoy te adoramos, te Así es, Señor, hoy nos deleitamos en tu presencia, Rey. Hoy queremos, Señor, bendecirte, Señor, y declarar tu grandeza, Dios. Tú eres grande, Señor, poderoso eres tú, Rey. No hay nadie como tú, mi Señor. Nada se compara a ti, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Te exaltamos solo a ti, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad,
Hoy te bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, que tú nos formas en tus manos, Dios, para que cada día crezcamos en alabanza, en adoración a ti, Rey. Solo tú eres grande, Señor. Quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Hoy decláralo conmigo, hoy cantamos juntos. Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar. Todos pueden ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Y declaramos, de gloria en gloria te veo, Dios, díganlo fuerte, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Y solo a ti te damos el honor. Buenos días, bendiciones para todos. Vamos ahora a estudiar la palabra, a pedir al Señor que nos hable en este día, que nos ministre con su palabra y su amor, porque eso es la función que cumple su palabra, ministrarnos, enseñarnos, corregirnos y direccionarnos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu presencia en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras vidas. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros, gracias por hablarnos,
Gracias porque hemos podido adorar y rendir nuestro corazón delante de ti. Ahora rendimos nuestras vidas para escuchar tu consejo, tu palabra que es viva y que ministrará todo nuestro ser. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero compartirles un tema que le he puesto por título ¿Y ahora qué? Y tiene que ver con el cuidado pastoral. Vamos a ir a leer Hechos capítulo 20, versículo 28 y voy a estarles compartiendo hoy en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado. A lo largo de la vida enfrentamos situaciones cambiantes y esto está sucediendo en este momento en la iglesia del Señor, no solamente aquí en este tiempo, sino que sucedió en la época. Les estoy hablando más o menos del año 54 al 57, más o menos en ese espacio sucedió estos eventos. Pero hoy también estamos enfrentando una situación cambiante. Venimos acostumbrados a un ritmo de vida, a hacer determinadas actividades que son rutina diaria en muchas ocasiones. Las hacemos de manera mecánica porque hemos aprendido a enfrentar una nueva situación. No es nada fácil, de por sí nos da dificultad, nos estresamos, nos preocupamos, incluso nos enfermamos, porque no saber qué hacer frente a un cambio, eso genera una serie de trastornos en nuestra vida. Entonces, en este momento estamos en una situación que no sabemos qué pasará. Hoy las cosas están cambiando tan rápidamente que no sabemos qué pasará. Pero vamos a mirar esta situación que enfrentó la iglesia, que enfrentó el apóstol Pablo en un momento de la historia y que de allí vamos a aprender algunas lecciones importantes para nuestra vida. En Hechos 20, el apóstol Pablo está en su tercer viaje misionero, está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, que es llevar el evangelio, está recorriendo Asia. En su recorrido, él había salido de Éfeso, donde había pasado cerca de 2 años o un poquito más de 2 años, formando la iglesia, había dejado allí unos líderes instalados y en su recorrido, en su tercer viaje misionero, mientras va meditando, mientras va allí haciendo lo que él hacía, que era orar por la iglesia, que era cuidar a la iglesia, que era estar todo el tiempo pendiente de lo que Dios le decía o hacia dónde Dios lo dirigía. Entonces, un momento que está en una ciudad que se llama Mileto, no puede regresar a Éfeso o estar en Éfeso, pero llama a sus líderes con el objetivo de darles unas instrucciones específicas que las vemos resumidas aquí en el versículo 28. Dice, esta que les voy a leer, no es la Nueva Traducción Viviente, dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Está en la Biblia de las Américas. Y resulta que el apóstol da unas recomendaciones muy especiales y podemos acá entender que lo primero en lo que él hace énfasis es en el cuidado. El cuidado es poner atención y esmero por uno mismo o por alguien, tratando de incrementar su bienestar y evitando cualquier perjuicio. Y el apóstol dice en ese versículo, dice que hay que cuidar 2 grupos de personas. El primero, dice, ustedes mismos. Y cuando les está hablando a los líderes de la iglesia, les está diciendo, cuídense, cuiden a su familia, cuiden lo que hacen, preocúpense por su crecimiento, preocúpense por su comunión con Dios, o no, más bien preocúpense, ocúpense de la comunión con Dios, de instruir a la familia, de tener presente sus vidas. Mira que a veces uno cree que Dios nos ha llamado primero, vaya a la iglesia, y aquí Dios está diciendo, primero ustedes,
Cuídense ustedes. ¿Por qué es necesario que revisemos el cuidado de nosotros mismos? Porque si nosotros no nos cuidamos, no somos responsables de nuestra propia vida, de nuestros propios privilegios, de ser papá, de ser mamá, de ser hijo, de ser parte de una familia. ¿Cómo vamos a cuidar de otras personas si ni siquiera estamos cuidando nuestra propia casa? Entonces, es bien importante, les está hablando a los líderes de la iglesia, les está recordando que ahora Él va a partir, que probablemente no lo vuelvan a ver, pero que Él ha estado durante 2 años, ha estado instruyéndoles, ha estado enseñándoles, ha estado formándoles. Llegó el tiempo de que van a poner esto en práctica. ¿Cómo nos cuidamos a nosotros mismos? Buscando a Dios, buscando la presencia de Dios, orando. Dice la Biblia, nunca dejen de orar. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nuevamente le dice aquí a la iglesia, nunca dejen de orar. A la misma iglesia en Éfeso, le dice allá en Efesios 6, que no olvidemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Entonces, una de las maneras en que usted puede cuidarse a sí mismo, cuidar su casa, cuidar a sus hijos, es a través de la oración. También leyendo y estudiando la palabra de Dios, como dice el Salmo 1. Miremos el versículo 2, en el Salmo 1 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Día y noche, meditando en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos que el cuidado de nosotros mismos, el cuidado de nuestra familia, el cuidado de esa grey que es nuestra casa, que es la primera grey, la primera iglesia que el Señor nos entrega, debe hacerse de esta manera. Y tercero, la manera en que usted puede cuidarse a sí mismo es que su vida refleje lo que la palabra de Dios está diciendo. Que usted esté atento a los cambios que Dios quiere que usted haga. Que usted esté pendiente de lo que Dios le ha dicho que debe cambiar. Amén. También debemos cuidar al pueblo de Dios, dice ahí en el mismo versículo. Y cuiden al pueblo de Dios y alimenten y pastoreen el rebaño de Dios. Entonces, otro grupo de personas al que hay que cuidar es el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros, los líderes de la iglesia, Dios nos ha asignado un grupo de personas por los cuales debemos velar, por los cuales debemos orar, por los cuales debemos santificarnos, por los cuales debemos presentarnos delante de Dios cada día. Entonces es un privilegio, es una labor muy hermosa servirle a Dios, y esta labor no la hacen solo los pastores. Hay un equipo de liderazgo, unos trabajan con parejas, otros trabajan con niños, otros trabajan con jóvenes, pero todos hemos sido llamados a cuidar de la iglesia del Señor. ¿Cómo cuidamos a la iglesia de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Estamos en un peregrinaje, y en este peregrinaje hay muchos lobos rapaces, hay dificultades, hay obstáculos, hay personas que quieren dañar la iglesia. Realmente no son personas, sino todas las tinieblas que está detrás de todo esto con el objetivo de dañar la iglesia. Pero el Señor dijo que las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas del mundo de las tinieblas no van a prevalecer contra el empuje de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero aquí el apóstol Pablo le está encargando al liderazgo: cuiden la iglesia. ¿Cómo se cuida la iglesia? Enseñando lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo dice allí en el mismo capítulo, el versículo 19 hasta el versículo 21. Dice: he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos.
Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado y volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Enseñando el consejo de Dios, enseñando la palabra de Dios. Para esto, como líder, debo conocer el estado de las personas que Dios me ha entregado. Por eso lo importante de la llamada, no solamente el líder puede hacer la llamada. Si hay una persona que necesita ayuda pastoral, que necesita el cuidado, llame a su líder, conéctese con otro hermano que sea de bendición, que sea correcto en su enseñanza, que usted le vea que tiene amor realmente por la obra de Dios. Llámelo, dígale: necesito que ore por mí, tengo estas dificultades, porque nosotros existimos para eso, para cuidarnos los unos a los otros. Somos la iglesia del Señor y tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que extender la mano, tenemos que enseñar la palabra del Señor. Hoy en la iglesia existen los grupos que los hacemos hoy por estos medios, pero hay un líder encargado de un determinado grupo de personas que está pendiente de su crecimiento, de su cuidado, de sus necesidades, que está orando allí por usted. Entonces es necesario enseñar y cuidar, enseñar la palabra y cuidar a los hermanos. Ayudar a que se sientan identificados, cultivando confianza, integridad, compasión. Nosotros en este momento, como iglesia, tenemos unas restricciones que son el alejamiento físico, pero eso no significa que no nos podemos comunicar, porque existen todos los medios, las redes sociales, el teléfono, podemos estar cerca a través de esto. Entonces no podemos decir que estamos confinados, aislados de todo el mundo, no. Simplemente que el contacto físico no es tan bueno en este tiempo, precisamente por la circunstancia difícil que se está viviendo. Pero tenemos la oración que nos conecta, tenemos el teléfono, podemos llamar a los hermanos, bendecirles, cuidarles, orar por ellos. Bueno, dando dirección con la palabra, porque la palabra precisamente es la que nos direcciona. El Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Es necesario tener claro que la palabra de Dios será la que da la dirección correcta. Por eso muchos consejos hay en el corazón del hombre, pero la palabra de Dios, el consejo de Dios, es el que permanece. Ayudando a los que se equivocan, sanando a los que están heridos, ayudándoles a restaurar. Mientras una persona quiera, porque tampoco podemos obligar a nadie, mientras una persona se arrepienta de su pecado, quiera vivir una vida íntegra para Dios, es nuestro deber, nosotros como iglesia, como líderes de la iglesia, extender la mano y ayudarles. Ya cuando la persona no quiere, pues ahí es otra historia, ya no podemos obligar a nadie. Jesús no obligó a nadie, entonces imagínense cómo nosotros vamos a obligar. Pero mientras la persona quiera ayuda, el liderazgo en la iglesia debe extender la mano y ayudar. Luego, vamos que también podemos cuidar de la iglesia del Señor, protegiendo con el cayado. La Biblia dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y qué era el cayado? El cayado es esa parte que representa el cuidado protector del pastor. Mientras que la vara era lisa y la vara tipifica la palabra, el cayado tenía un extremo curvo. Los pastores lo extendían para auxiliar a las ovejas en situaciones en que el pastor no podía bajar por ellas. La oveja quizás se había rodado por una montaña, había quedado metida entre algunos arbustos, entonces el pastor extendía el cayado y la ayudaba o la sostenía mientras podía maniobrar para rescatarla. Lo usaban también para amedrentar a los depredadores.
potenciales, lo usaban para palanquear ovejas que por su peso no podían levantarse. También habían ovejas que caían y estaban tan pesadas que no podían levantarse, y el cayado era usado para palanquear la oveja y volverla a colocar de pie. También para auscultar entre la lana y ver posibles parásitos y heridas. Era la herramienta de la vida. Y en este caso, ese cuidado protector es del mismo Señor. Aunque usa un pastor, un líder aquí en la tierra, nunca olvides que Dios te cuida y que Él conoce allá lo profundo de tus pensamientos, lo profundo de las intenciones de tu corazón, y Él hasta allí puede ir y mirar, porque es Dios el que conoce el corazón del hombre. Uno puede ocultarle cosas a su líder, a su pastor, perfectamente lo puede hacer, quizá nunca se dé cuenta, pero Dios sí sabe de qué tiene necesidad, porque la Biblia dice que antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe toda. Entonces, Dios protege a su iglesia, Dios cuida a su iglesia, y lo hace a través de los líderes, lo hace a través del Espíritu Santo, lo hace a través de la palabra, de la oración, pero Él siempre nos está cuidando. El mayor ejemplo, el líder de líderes, el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Mira cómo dice Juan capítulo 10, del versículo 11 hasta el 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Mira el mayor ejemplo, Jesús dio su vida por amor a nosotros. Ahora somos ovejas de su prado, cuidadas por Él mismo. Él dio su vida. Nosotros como líderes debemos procurar todo lo mejor para cuidar a aquella ovejita, aquella que está recién llegada, aquella que está caminando cojita, aquella que tiene dificultades de carácter. Debemos extender la mano y ayudarla. Y sé que hoy le estoy hablando a una iglesia que ha crecido, que ha madurado, que ama la obra de Dios, y que Jesús, a quien debemos mirar, es nuestro mayor ejemplo para el cuidado pastoral. Animémonos, iglesia. Dios nos está llamando. Esta tierra necesita personas que tengan el sentir del Señor en su corazón. Debemos también corregir con la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice para lo que se usa la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces aquí vemos el proceso y lo que Dios usa. Vara para corregir, para instruir, callado para proteger. Y algo más con lo que podemos cuidar al pueblo de Dios es alimentando, enseñando una sana doctrina. A veces oímos que sana doctrina es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, sana doctrina es enseñando la palabra que sana y restaura nuestra vida. La palabra, eso es sana doctrina, una enseñanza que trae sanidad, que trae restauración,
una comida fresca que se busca en oración, no es simplemente coger un tema, mirarlo y simplemente compartirlo, que Dios se lo dio a otra persona y lo compartimos y ya, ¿cierto? Sucede, puede que suceda que a veces hagamos eso, pero entonces vamos de rodillas delante de Dios, muéstrame, Señor, esta palabra, yo quiero vivirla primero antes de compartirla, quiero que tu palabra instruya a las personas que estoy enseñando, las forme, las edifique, y qué especial, qué victoria, cuando vemos a un hijo de Dios crecer y dar fruto en abundancia. Entonces necesitamos también alimentar a la grey, alimentar al pueblo del Señor. Entonces, eso en cuanto al cuidado. Ahora, en cuanto a la iglesia, el apóstol, una vez más, les digo, había vivido más de 2 años, un poco más de 2 años, en Éfeso. Tenía un gran afecto por la iglesia. Tuvo que irse porque allí se armó un motín en la fundación y en el que empezó la iglesia a crecer. Muchos empezaron a convertirse de sus ídolos y empezaron a quemar los libros y a salir de la idolatría. Y entonces un tal Demetrio, que era el platero, armó un motín porque él estaba perdiendo adeptos y estaba perdiendo ingresos porque ya la gente no le compraba todo lo que hacía, esas figuritas que hacía de la diosa Diana y todo este cuento. Entonces él arma un motín y el apóstol Pablo tiene que salir huyendo de allí de Éfeso. Pero Pablo deja encargado de la iglesia a Timoteo y dice de esta manera en 1 de Timoteo 1:3: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedases ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuya enseñanza son contrarias a la verdad. Es tanto el afecto que Pablo tiene por la iglesia que él se va, no la deja desamparada, deja un líder formado por él, su hijo espiritual Timoteo, lo coloca allí para que cuide, porque hay lobos rapaces que quieren entrar a dañar la iglesia. Por eso se necesita personas comprometidas con el Señor, con discernimiento y que tengan la claridad de la sana doctrina, de la enseñanza. Por eso Pablo se había quedado 2 años formando allí en la iglesia, pero él sabía que iban a venir enemigos de fuera y otros de dentro, que estaban ahí camufladitos, aparentemente recibiendo las enseñanzas, pero teniendo sus propios argumentos y luego apartando personas para decirles, no, eso no es así, mira, no hagas esto, no hagas aquello, no pongas cuidado a eso, tampoco es hasta allá. Y entonces consiguen apartarlos y enseñarles otras cosas diferentes a la sana enseñanza de la palabra. Entonces, tiene tanto amor Pablo que en este viaje que está haciendo por Asia, una de las razones por las cuales llama a los líderes, dice, yo no puedo regresar a Éfeso, pero necesito que ustedes como líderes presten atención, pongan cuidado y defiendan la iglesia. Les recuerda, dice ahí en el versículo 28 de Hechos 20, dice, su iglesia comprada con su propia sangre, le recuerda al liderazgo que la iglesia, el Señor pagó un precio muy alto por ella. Fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre y con esa sangre ha limpiado los pecados de cada miembro de su cuerpo. Su cuerpo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y esto es lo que le recuerda a los líderes. Recuerden que esto no fue gratis. Hubo alguien que ya pagó, nuestro Salvador. El Señor Jesucristo pagó en la cruz por su iglesia. Y luego les dice, y si ustedes están ahí puestos como líderes, no es porque a alguien se les ocurrió ponerlos. Dios usó las autoridades, pero resulta que es el Espíritu Santo quien los ha puesto allí. Y como el Espíritu Santo es el mismo Dios, nosotros tenemos que ser responsables con el cuidado de la iglesia. Es lo que, en otras palabras, Pablo está diciendo. Y luego el apóstol Pedro, también que tenía profundo amor por la iglesia, en 1 de Pedro capítulo 5 y versículos del 2 al 4, lo dice de esta manera: cuiden del rebaño de Dios, del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana,
ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Entonces vamos a ver cómo se debe dar este cuidado. Si fue el Espíritu Santo quien nos colocó como líderes en la iglesia, este cuidado debe ser con responsabilidad frente a quien nos llamó, que fue el Espíritu Santo. Entonces debemos hacerlo con amor, debemos hacerlo con diligencia, debemos orar por los miembros, debemos enseñar la palabra, debemos permanecer en ese primer amor, debemos ser ejemplo de búsqueda personal, debemos levantar un altar, debemos, en la posibilidad que tenemos hoy, unirnos con otras familias para orar, para cantar, para alabar, para aprender verdades bíblicas. Debemos estudiar juntos y perseverar en la oración. Nuevamente, la iglesia de Éfeso es una de las 7 iglesias de Asia a las cuales Dios a cada una le envía un mensaje particular, pero a la iglesia de Éfeso le dice unas cosas tan especiales, pero también le llama la atención en una parte que debe ser muy importante para todo creyente, y es la comunión con Dios. La iglesia estaba haciendo muchas cosas bonitas y bien especiales. Mira cómo dice Apocalipsis 2, del 1 al 5, y aquí es el apóstol Juan a quien Dios usa para que le hable al líder de la iglesia. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Hermanos líderes, pastores, somos llamados a volver al Señor. Es en la presencia de Dios donde podemos encontrar vida. Es el amarnos los unos a los otros lo que hará que el Señor se agrade. Es necesario tener en cuenta que Dios nos está haciendo un llamado. Es propicio este tiempo para cuidar de nosotros mismos y cuidar de la iglesia. Necesitamos tener una responsabilidad frente al mismo Señor que nos llamó. Es el tiempo para poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Pablo estaba tan preocupado, estaba tan esforzado, pretendiendo que los líderes entendieran que lo que él había formado no dejaran que el diablo ni que los lobos rapaces vinieran a destruirlo. Necesitamos hoy entender que Dios nos está llamando para que nos levantemos a cuidar de nosotros mismos, a cuidar de la iglesia y a tener claro que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el amor de Dios se manifestará a nuestro favor. Es tiempo de rendir nuestro corazón delante de Dios. Y quiero invitarle ahí donde está usted en su casa, sentadito ahí con su familia, que cierre sus ojos y medite por un momento
¿está cuidando de usted mismo, de su crecimiento personal? ¿Está cuidando de que sus hijos crezcan espiritualmente, de que su esposa crezca, de que su esposo crezca, de que la familia esté siendo guiada por el poder de Dios, por la palabra? ¿Está levantando su altar familiar? Yo sé que muchos dirán, me falta. Pues vamos a hacerlo y vamos a comprometernos hoy delante de Dios, a cuidarnos a nosotros mismos, y también vamos a extender la mano y a ayudar a la iglesia del Señor. Adopte una familia, 2 familias, 3 familias, adopte los jóvenes, adopte los niños, ore por ellos a diario, llame a alguien. Hay alguien esperando una llamada suya, una oración, una ayuda suya. Nosotros somos el liderazgo, somos la iglesia del Señor, llamados a cuidar la grey del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, gracias en esta mañana por tu presencia en medio de nuestros hogares, en medio de nuestros corazones. Gracias. Hasta aquí, Señor, has sido muy fiel con cada uno de nosotros. Nos has cuidado, nos has amado. Diste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, por amor a nosotros, por amor a tu iglesia. Entregaste a tu Hijo, Él derramó su sangre allí en la cruz para limpiar nuestros pecados. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, a pedirte que nos ayudes, Señor. Necesitamos asumir el compromiso delante de ti en este día, Dios, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a nuestra familia, de estar atentos, Señor, a que no haya, no Dios, cosas que dañen, que destruyan a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes. Señor, ayúdanos a perseverar en la comunión contigo, en la oración, en la unidad familiar, que podamos hoy, oh Dios, abrazarnos, Señor, con la oración, con la palabra, a fortalecernos los unos a los otros, Señor. Yo te pido por cada familia que hoy está reunida, te ruego, Señor, levanta a los esposos, levanta a las parejas, levanta hombres y mujeres llenos del amor de Dios. Padre, que amen tu obra, Padre, que tengamos en cuenta que allí tenemos en casa una grey que cuidar, unos hijos que levantar, personas que instruir en la palabra. Señor, ayúdanos a practicar, a ser ejemplos de nuestros hijos, a ser ejemplos, oh Dios, en la oración, en la palabra, en el estudio, Señor. Ayúdanos a comprometernos, oh Dios, y ayudar a cuidar a otros. Ayúdanos a extender la mano y ayudar a otros hijos de Dios a buscarte, Señor. Te rogamos, derrama tu presencia, tu gracia, tu gloria, tu bendición, tu amor, tu bondad y fidelidad sobre nuestras vidas. Señor, oramos por tu iglesia, donde quiera que haya un hijo tuyo, Señor, levántale, bendícele, bendice los pastores, oh Dios, en esta tierra, bendice los pastores en Pereira, en Dos Quebradas, en Colombia, Señor, bendice a cada hombre, a cada mujer, oh Dios, que te ha creído, aquellos que han asumido el llamado que el Espíritu Santo les ha hecho para conducir a la iglesia, para llevarla a pastos delicados, para darles alimento fresco, Señor. Levanta a los líderes en las iglesias, Señor, cada ministerio, Señor, cada líder de grupo familiar. Levanta, Señor, los hombres y mujeres a los cuales has llamado, que podamos, oh Dios, levantarnos, que podamos tener claro que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, pero que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Tú que no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por amor a tu pueblo, Señor. ¿Cómo no nos darás todas las cosas para continuar avanzando con tu obra? Bendice a tu iglesia en esta tierra, bendice a los líderes y levanta, Señor, hombres y mujeres entregados
Padre, a la palabra, a la oración, comprometidos con tu presencia. Yo oro en esta hora, Señor, que seas tú guardando, oh Dios, a todo tu pueblo, a todos tus hijos, a tu iglesia, a la iglesia local, acá donde nos has puesto, Señor. Bendice a tu iglesia, levanta a las familias, llena del Espíritu Santo, llena del amor de Dios, llena de la gracia del Señor. Muchas gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, por amarnos, por cuidarnos, por levantarnos, por protegernos, y ayúdanos, oh Dios, todos los días de nuestra vida. Tú prometiste estar con nosotros y lo creemos. Gracias en esta mañana por estar en medio de tu iglesia. Gracias por tu protección, tu dirección, tu cuidado y tu amor, Señor. Nos quedamos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Rey. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan un día muy, muy especial.